Hola a todos y bienvenidos. El hogar es como un refugio, un lugar donde nos sentimos seguros, a salvo. Hoy veremos a tres historias terroríficas, reales, que demuestran lo horrible que es de sentirse inseguro adentro de su propia casa. Pedro vive solo en un apartamento en el primer nivel de un edificio, en un barrio no muy seguro. Una de sus ventanas tiene vista a una calle pequeña con contenedores de basura, donde regularmente vienen personas a recolectar cosas todavía útiles. Hasta ahí, nada grave. Algún día Pedro se despierta, todavía es de noche. Él escucha a alguien tocar su ventana. Extraño. ¿Quién golpearía su ventana? La gente normal toca la puerta. En este momento, Pedro está ubicado de espalda a dicha ventana. Una ventana con cortinas de lamas de aluminio, pero un poco dañadas, lo que permite a una persona desde afuera poder ver adentro de su apartamento. Pedro es consciente que el misterioso individuo puede verlo, pero está paralizado por el miedo. Rápidamente otros golpes se escuchan y ahí Pedro tomó la decisión de no seguir el juego de esta persona y de no voltearse. Se sienta en su cama de espalda a la ventana, actúa como si no escuchó nada, como si acababa de despertarse y como muchas personas en este caso, va al baño que está ubicado fuera de la habitación. Una vez encerrado, Pedro llama al 911. Explicando su situación. Luego se precipita para verificar que su puerta de entrada esté bien cerrada con llave. Justo en este momento, Pedro se sobresalta al momento de escuchar la ventana de su habitación. El desconocido había logrado abrirla. Pedro no sabía qué hacer, pero por suerte escuchó los pasos de su vecino Mike bajando las escaleras. Pedro abrió su puerta y pidió a su vecino ayuda. Mike es un hombre alto, fuerte y que practica artes marciales. Cuando Pedro le explica lo que está pasando, el buen vecino no lo duda ni un segundo y se precipita afuera al nivel de la ventana. De pronto Pedro escucha ruidos de lucha que duran poco tiempo. Mike había encontrado al intruso, lo golpeó y lo empujó por la ventana. Este último decidió huir lo más rápido posible. Mike corrió detrás de él y lo vio subirse en un auto deportivo rojo, demostrando que esta persona no era una persona necesitada o algún ladrón. Al día de hoy, Pedro se ha mudado de apartamento, pero seguimos sin saber quién era realmente este misterioso individuo y qué quería en realidad al pobre Pedro. María es madre de dos niños de 5 y 6 años. Algún día decide ir al parque con ellos para que se diviertan. Cuando llegó María, se juntó con una amiga y su pequeña hija. Regularmente vienen juntas a este parque y conocen todo el mundo presente hoy, excepto a un padre que vino con sus dos hijos de 10 y 12 años. Todo se pasa bien. Todos están pasando un agradable momento en familia. El hijo de María, que tiene 5 años, quiere jugar con el columpio, pero nadie quiere empujarlo. María, como buena madre, decidió ir a empujarlo, y fue en este momento que el hijo del señor, que ella desconocía, vino a verla para decirle: «Hola, si quieres, puedo jugar con él». María no ve ningún problema y acepta. Cuando la madre volvió a sentarse, se dio cuenta que el niño de unos 12 años de edad no hablaba nunca con su hijo. Pasa una hora cuando María por fin ve a los dos niños hablar entre sí. Quizás el más grande era solamente tímido. Poco tiempo después, el padre del niño pasó al lado de María con su hija. María aprovechó para decirle que su hijo era muy tierno de venir a preguntarle si podía jugar con su propio hijo. En este momento el hombre le dice que no es su hijo, que lo desconoce por completo y que incluso vino a verlo más temprano para preguntarle si podía jugar con su hija.
Sin perder más tiempo, María se dio cuenta que algo anda mal y se levantó a buscar a su hijo. Pero el niño no está en el columpio y el desconocido niño de 12 años tampoco. Los dos desaparecieron. María, en pánico, confía a su hija a su amiga y se precipita en la salida del parque. Ella finalmente ve a los dos niños cruzar un puente en dirección del bosque y María grita el nombre de su hijo. El niño se voltea y empezó a caminar en su dirección. Pero el niño desconocido agarró al más joven por el brazo para impedirle ir a ver a su mamá. Excepto que el hijo de María no le gusta ser atrapado o empujado, y que en este tipo de situación se pone violento, un comportamiento que por una vez se reveló muy útil, porque el niño empezó a golpear y empujar a su agresor, que decidió soltarlo y huir en el bosque. La madre por fin alcanzó a su hijo y le preguntó por qué siguió al otro niño. Este último contestó que su nuevo amigo conocía el camino de la casa de Ryan, un niño youtuber famoso, que podía llevarlo donde él para que se conocieran y que jugaran juntos. Siendo muy fan, él aceptó seguirlo. Al día de hoy no atraparon a este desconocido niño de 12 años. No se saben realmente cuáles eran sus verdaderas intenciones. Si es solamente un joven que tiene problemas mentales, o si él trabaja por una red de secuestradores y que él trata de llevar niños en este bosque donde les están esperando hombres para secuestrar a los niños. Sofía se dio cuenta luego de vivir por más de 5 años en su apartamento que algunas cosas, algunos objetos, no eran en su lugar cuando volvía del trabajo. Como por ejemplo cuchillos en su almacenamiento que no eran del lado correcto. También a veces encontraba su ropa guindada en una percha, pero puesto del lado contrario a como ella lo ubica habitualmente. Una sucesión de detalles anormales que pueden explicarse por unos momentos de inatención. Podría ser ella misma que lo hacía sin darse cuenta realmente. Meses después, cuando Sofía entraba en su casa, era recibida por su gato furioso, un comportamiento nuevo y anormal, como si su mascota trataba de decirle algo. Varios días después, Sofía encontró en el piso un par de medias de hombre. Extraño, ya que ella no vive con su novio. Al día siguiente su novio vino a cenar con ella y Sofía le enseñó el par de medias. Pero este último le dice que no son de él. En este momento los dos entienden que alguien está entrando en el apartamento cuando Sofía no está. Alguien que seguramente tiene las llaves. Varios días después fue la gota que derramó el vaso. Sofía y su novio estaban cenando en un restaurante y cuando volvieron al apartamento, Sofía metió la llave para abrir su puerta y se dio cuenta que la puerta no estaba cerrada. Terrible susto para la mujer, que entró rápidamente para verificar si nadie estaba en la casa. Pero su novio y ella se dieron cuenta que no había nadie. Sofía estaba segura de haber cerrado su puerta con llave, ya que ella sufre de alguna manía de verificar 50 veces que su puerta esté bien cerrada. Así que no hay duda posible. Varios días después, Sofía instaló cámaras de seguridad y atrapó a la culpable, su propia propietaria, que venía cuando Sofía era ausente, para medirse su ropa y probar su maquillaje, entre otras cosas. Gracias por ver el video. Dime en los comentarios si a ti también te pasó una situación similar. Y como siempre, si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Salut!